Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de biología. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy bonito que viene a ser la nutrición, ¿ya? Entonces vamos a empezar. A ver, ¿qué será la nutrición, chicos? ¿Nutrición será igual a la alimentación? No, ¿cierto? Vamos a empezar diferenciando qué viene a ser nutrición y qué viene a ser alimentación. A ver, vamos a empezar a definir qué es alimentación. Para empezar, alimentación viene a ser un acto voluntario, es decir, tú eres consciente del alimento que vas a elegir, eres consciente del alimento en el modo en que cómo lo vas a preparar y en qué manera lo vas a ingerir. Puedes ingerir en cantidades pequeñas o puedes ingerirlo en cantidades grandes, ¿de acuerdo? Entonces, alimentación es un acto voluntario. Tú decides, tú eliges qué alimento consumir, ¿de acuerdo? En cambio, nutrición viene a ser un fenómeno involuntario llevado a cabo por nuestro organismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Una vez que tú ingieres tu alimento, este alimento va a pasar ¿a dónde? Este alimento va a pasar al estómago, en donde va a haber una licuación del alimento, ¿cierto? Se va a juntar con los jugos gástricos, con las enzimas. Por lo tanto, una vez que se degrada, ¿a dónde se va a dirigir? Se va a ir a los intestinos delgados, ¿cierto? Al intestino delgado. Y en el intestino delgado, este alimento va a absorberse. ¿Pero qué se va a absorber? Se van a absorber los nutrientes de dicho alimento. ¿De acuerdo? ¿Y para qué se absorben estos nutrientes? Estos nutrientes se absorben para luego ser llevadas gracias a la circulación a todas nuestras células del cuerpo. ¿De acuerdo? Y estos nutrientes es importante, ¿por qué? Para que haya un buen funcionamiento, haya crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser nutrición, ¿ya chicos? Ahora, es muy diferente a alimentación, ¿ya? Porque en la alimentación tú eliges el alimento, pero ¿qué es alimento? Alimento viene a ser cualquier producto que existe en la naturaleza, todo producto existente en la naturaleza, y que el hombre es libre de elegir cualquier alimento para su consumo, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿el alimento que estás eligiendo será bueno? Esa es la pregunta. Por ejemplo, ¿el chicle es un alimento? Sí, el chicle es un alimento, pero ¿será bueno? Ahí es otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿la torta es alimento? Sí, la torta es alimento, pero es un alimento que tiene muchas energías. Por lo tanto, si es un alimento que tiene elevadas energías, si tú no haces ejercicios, ese alimento que tiene elevada energía se va a acumular en tu cuerpo en forma de grasa, ¿cierto? Entonces, tampoco es bueno comer demasiado. Tienes que comer lo adecuado, tienes que comer de acuerdo a cómo tú vas a desgastar ese alimento. Si comes en abundancia y no haces ejercicios, pues todo ese alimento se irá en tu cuerpo a formar grasa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de nutrición. Van a haber dos tipos, uno que es la nutrición autótrofa y el otro que es la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa, ¿qué viene a ser? En caso de la nutrición autótrofa, va a estar llevado por organismos que van a fabricar su propio alimento. Y hay tres organismos que fabrican su propio alimento. Uno son las plantas, dos, las algas y tres, las cianobacterias, ¿de acuerdo? Y fabrican su propio alimento por el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? En donde, ¿qué cosa van a formar? Forman glucosa, ¿cierto? Y esta glucosa se juntan con otras glucosas para formar el almidón. Ahora, en caso de la nutrición heterótrofa, va a ser llevado a cabo por organismos que no fabrican su alimento, sino que tienen que alimentarse de las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. Y aquí van a haber dos tipos, los consumidores y los descomponedores. Los consumidores que van a ser organismos que van a obtener sus nutrientes y energía comiendo a otros organismos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ven a un león, se está comiendo a otro organismo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ven a un oso panda. El oso panda se está comiendo también a otro organismo que viene a ser las plantas. Entonces, dentro de los consumidores también nos encontramos los seres humanos, ¿de acuerdo? Porque también comemos sustancias orgánicas que son sintetizadas por otros organismos, ¿de acuerdo? Ya. El otro tipo vienen a ser los descomponedores. Los descomponedores, ¿qué hacen?
descomponen, desintegran, van a desintegrar restos y desechos de animales para obtener energía. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, los hongos y algunos protozoarios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver a los alimentos. Vamos a ver la clasificación de los alimentos. Acuérdate que alimento viene a ser todo producto que existe en la naturaleza. ¿De acuerdo? Y que el hombre elige cuál lo va a consumir. ¿Ya? Vamos a clasificar entonces a los alimentos según su función y lo vamos a clasificar en tres. En los constructores, energéticos y protectores. Los constructores vienen a ser alimentos que sirven para qué, su propio nombre lo dice, para construir, sirven para formar, para reparar órganos y tejidos dañados. ¿A quienes encontramos aquí? A las proteínas, ¿ya? A las proteínas. ¿Y las proteínas dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en la carne, se van a encontrar en la leche, en los huevos, en el pescado y también en las menestras, ¿de acuerdo? La siguiente clasificación de los alimentos vienen a ser los alimentos energéticos. Estos alimentos que nos van a proporcionar energía, ¿no? Su propio nombre lo dice, energía. Energía, lo cual es necesario ¿para qué? Para jugar, para correr, para estudiar, para hacer todas nuestras actividades, ¿ya? Y aquí, en caso de los alimentos energéticos, encontramos a dos. A los glúcidos, que vienen a ser los carbohidratos, como por ejemplo el pan, los cereales, el arroz, la papa, las menestras, por ejemplo. Y también encontramos a los lípidos, que son las grasas. Por ejemplo, encontramos al queso, encontramos al coco, encontramos al aceite, la palta, el maní, ¿de acuerdo? Entonces, glúcidos, que son los carbohidratos, y lípidos vienen a ser alimentos energéticos que nos proporcionan energía. ¿Ya? Estos alimentos proporcionan energía a corto plazo. Por lo tanto, si nos proporcionan energía a corto plazo, nos van a servir ¿para qué? Para llevar a cabo todas nuestras actividades, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos a los alimentos energéticos. Y si nosotros no consumimos o si nosotros consumimos estos alimentos energéticos en cantidades excesivas y no los desgastamos, por ejemplo, comemos alimentos ricos en glúcidos, ricos en lípidos y no los desgastamos, es decir, no hacemos actividades. ¿Qué va a ocurrir? Todos estos glúcidos, todos estos lípidos se van a almacenar en forma de grasa en nuestro cuerpo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tenemos a la última clasificación que vienen a ser los alimentos protectores. ¿Qué van a hacer estos alimentos? Nos van a proteger. ¿Y quiénes encontramos? Encontramos a las vitaminas y los minerales. ¿Y dónde encontramos vitaminas y minerales? Lo encontramos en gran cantidad en las frutas y en los vegetales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la dieta. ¿Qué será la dieta, chicos? A ver, ustedes habrán escuchado cuando mamita, ¿qué dice, no? Ay, hijita, estoy muy gorda, voy a empezar a hacer dieta. ¿Y qué pasa? Al día siguiente no come la mamita, ¿cierto? No, chicos, eso no viene a ser dieta, ¿ya? Porque lo único que va a conseguir ahí la mamita, ¿qué cosa es? Es conseguir una anemia. Porque si no comes, ¿qué cosa va a pasar? Te vas a empezar a desnutrir, ¿cierto? Entonces, eso no viene a ser dieta. ¿Qué viene a ser dieta? Dieta viene a ser una adecuada y proporcionada combinación de los alimentos, en donde estos alimentos tienen que tener todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. ¿De acuerdo? Y se tiene que consumir en cantidades adecuadas, nada en exceso, chicos, todo excesivo, todo el exceso hace daño, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser en cantidades adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces, la dieta que debe incluir, la dieta debe incluir alimentos constructores, o sea, proteínas. ¿Y quiénes necesitan más que todo proteínas? Los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes están en etapa de crecimiento. ¿Y qué hacen las proteínas? Construyen, fabrican, eh, reparan tejidos dañados, ¿cierto? Entonces, más que todo, niños y adolescentes deben comer alimentos constructores. En cambio, alimentos energéticos como lípidos y carbohidratos lo deben comer los atletas, personas que hacen un desgaste físico y que por lo tanto necesitan la energía que se obtiene a corto plazo. ¿Y quién nos da esa energía a corto plazo? Los alimentos energéticos como los carbohidratos y los lípidos, ¿ya chicos? Entonces, si una persona que no hace desgaste físico, y come alimentos energéticos como carbohidratos y lípidos, ¿qué va a pasar? Si no hace ejercicios, todo eso, ese alimento
se va a convertir en grasa en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y eso no es bueno, eso es malo, ¿ya? Entonces, si comes alimentos ricos en carbohidratos y lípidos, tienes que hacer ejercicios, tienes que desgastar, ¿ya? Tienes que desgastar, tienes que hacer trabajo físico intenso, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a ver la pirámide alimenticia. En la pirámide alimenticia, en la base vamos a encontrar a los alimentos energéticos. ¿Quiénes nos dan energía? Los carbohidratos, ¿cierto? Los carbohidratos. Después, en el segundo nivel vamos a encontrar a los alimentos protectores. ¿Qué alimentos nos protegen? Las vitaminas y los minerales, ¿no? Que lo encontramos en grandes cantidades en las frutas y verduras. En el tercer nivel y cuarto nivel vamos a encontrar a los alimentos constructores o llamados también plásticos, que vienen a ser quienes las proteínas, ¿no? Y que lo vamos a encontrar en el pollo, en la carne, en la leche, en los huevos, por ejemplo. Y en el último nivel encontramos a los alimentos ricos en lípidos, o sea, los alimentos grasos, como por ejemplo la mantequilla, el aceite, el chocolate, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos recomiendan consumir alimentos que se van a encontrar más que todo en la base de la pirámide, en la parte inferior, y deberíamos consumir menos alimentos que se encuentran en la parte superior de la pirámide. En este caso, ¿no? Los lípidos, o sea, evitar las grasas, evitar las hamburguesas, evitar el Kentucky, las pizzas, chicos, ¿de acuerdo? Hay que evitar comer alimentos grasosos, ¿ya? Ahora, por último, vamos a ver los trastornos alimentarios. Hay dos tipos de trastornos, que es la anorexia y la bulimia. ¿Ya? Vamos a diferenciar la anorexia y la bulimia. Para empezar, estas dos vienen a ser enfermedades, ¿ya chicos? Son enfermedades. Para empezar, estas dos enfermedades vienen a ser más que todo trastornos psicológicos, ambos. Trastornos psicológicos como también trastornos emocionales. ¿Por qué? En caso de la anorexia, que viene a ser un trastorno psicológico, aquí la persona cree que está obesa, se mira al espejo y piensa que está gorda, está obesa. Por lo tanto, tiene miedo de comer. ¿Por qué? Tiene miedo que va a engordar, ¿cierto? No come. Aquí la persona deja de comer por miedo a engordar. Y si no come, es malo. Si no come, va a estar delgada, va a estar desnutrida, ¿de acuerdo? Y esto, chicos, con el tiempo puede causar la muerte. Si no se resuelve este trastorno psicológico, la persona puede llegar a morir, ¿de acuerdo? Ahora, la bulimia también es un trastorno psicológico, es un trastorno emocional. ¿Por qué? En este caso, a diferencia de la anorexia, en este caso la persona sí come y come en abundancia, ¿de acuerdo? Pero después de haber comido en cantidades excesivas, tiene miedo a engordar. Por lo tanto, como tiene miedo a engordar, se intuye, se estimula ¿a qué? Al vómito. Estimula para que esa persona vomite. Por lo tanto, al vomitar, ¿qué cosa hace? ¿No? Empieza a regurgitar todos esos alimentos que están en el estómago. ¿Y qué daña? Daña el estómago, ¿ya chicos? Empieza a dañar las capas del estómago y eso también es malo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí bulimia sí come y se provoca vómito para devolver todos esos alimentos, dañando su estómago. En cambio, en la anorexia, la persona no come porque tiene miedo a engordar, porque se ve obesa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la malnutrición y vamos a terminar con esto. Tenemos dos tipos en la malnutrición. Uno que es la desnutrición y lo otro que es la obesidad. En caso de la desnutrición, miren aquí esta imagen. ¿Qué ven? Ven niños delgados, ¿no? Bien flacos. Incluso están súper delgados, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver sus costillas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se debe, chicos, la desnutrición? Esto se debe principalmente a la falta de ingesta de nutrientes. Aquí hay una insuficiencia de la ingesta de nutrientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor principal? La pobreza extrema, ¿y chicos? La pobreza extrema, debido a que hay familias que son pobres, no tienen suficiente dinero, ¿cierto? Por lo tanto, no hay dinero para comprar alimentos, ¿ya? Entonces, aquí los niños más que todo van a sufrir de desnutrición, ¿de acuerdo? Y más que todo, ¿dónde vemos esto? Por ejemplo, en el continente africano vemos bastante niños desnutridos. Incluso aquí en nuestro país, chicos, ¿cuál es el departamento que tiene una pobreza extrema? Está aquí
está en el primer puesto Huancavelica. Después, ¿quién le sigue? Le sigue nuestro departamento de Huánuco también, chicos. Aquí en Huánuco también hay bastante pobreza extrema y debido a esa pobreza extrema viene a ser la principal muerte de los niños. También los niños se mueren por desnutrición, ¿de acuerdo? Porque un niño desnutrido, ¿qué va a empezar a tener? ¿No? Va a empezarle a agarrar enfermedades, ¿no? Va a sufrir de anemia debido a que está desnutrido. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, este problema, las autoridades no le dan mucha importancia, ¿ya? Por último, tenemos a la obesidad. A diferencia de la desnutrición, en la obesidad, aquí la persona come en exceso, ya hace un consumo excesivo de los alimentos y dije que comer en exceso es dañino, es malo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta persona come en cantidades excesivas y encima no hace ejercicios, no hace ese desgaste de lo que ha comido, ¿cómo se va a almacenar ese alimento? Se va a almacenar en forma de grasa en distintas partes de su cuerpo, ¿de acuerdo? Y si hay mucha grasa en el cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Será bueno o malo? Es malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Porque esa grasa, chicos, va a empezar a viajar ¿por dónde? Por los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a empezar ¿a qué? A taponear los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y si taponea un vaso sanguíneo, impide la circulación sanguínea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál viene a ser el principal vaso sanguíneo que va a empezar a taparse, a taponearse? Vienen a ser los vasos sanguíneos pequeños, y esos vasos sanguíneos pequeños se encuentran principalmente a nivel del corazón. Es por eso que una persona obesa, más que todo, va a morirse por problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces, también la obesidad, chicos, comer en exceso es dañino. Y esto, más en donde lo vemos, más que todo lo vemos en las personas adineradas, ¿cierto? En cambio, la desnutrición lo vemos en la pobreza y la obesidad, más que todo, se ve en las personas que tienen, ¿no? Una buena economía, ¿de acuerdo? Más que todo esto se ve ¿dónde, chicos? En Estados Unidos. En Estados Unidos, la gran mayoría de niños son obesos, ¿de acuerdo? La gran mayoría de niños, debido a la obesidad, ya tienen una diabetes, a lo cual se lo llama la diabetes infantil. Y eso es malo también, porque cuando empiezas con diabetes infantil, a la larga, ¿no? Cuando tú sigues creciendo, esto se va a convertir ya en una diabetes adulta y no va a parar, no va a parar. La diabetes va a seguir su proceso hasta llegar a la etapa en que uno es adulto y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la clasificación de la malnutrición, ¿ya? Eso sería todo la clase de hoy, chicos, ¿ya? Nos vemos entonces hasta la siguiente.